Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Geotecnia by Poblex. En esta ocasión les traigo un video de la determinación de la carga neta, según la capacidad de apoyo del suelo y según el diagrama de árbol. Comencemos. ¿Cómo sabemos en realidad cuál método utilizar al momento de calcular la carga neta? Primero vamos a ver capacidad de apoyo. En capacidad de apoyo, cuando tenemos todas las dimensiones de la fundación, ancho de la base, el largo, el nivel de fundación, conociendo los valores de pesos específicos del suelo, pesos específicos de nivel freático en condiciones finales iniciales, ángulo de fricción del suelo, cohesión del suelo, pero sobre todo que nos diga el método de análisis, ya sea por Terzaghi, por Meyerhof, por Hansen, por Besic, por Skepton, etcétera, etcétera. Y también me tiene que dar de dato un factor de seguridad, ya sea adoptado o un factor de seguridad dato. Este es un ejemplo para identificar si debo ir por el camino de la capacidad de apoyo para determinar la carga neta. Como podemos ver aquí tenemos los datos de la base y longitud de la fundación. El enunciado nos dice: calcular la máxima presión segura de apoyo utilizando el método de Terzaghi para un factor de seguridad de 1.8 sobre la presión neta a nivel de fundación, para los datos de la siguiente figura. Ya tenemos la base y la longitud, siendo la base 3, longitud 5 metros. También tenemos los valores de la cohesión, ángulo de fricción interna, los pesos específicos saturado y seco, el nivel freático inicial, el nivel freático final, en condición final. Me da el método, es muy importante, ¿qué método me dice? En este caso método de Terzaghi, y el factor de seguridad. Si yo tengo sobre todo para identificar rápidamente si mi ejercicio es para calcular por capacidad de apoyo, fácilmente puedo identificar si me da el método para calcular, un factor de seguridad y los valores que se encuentran en cuadro, ¿no? La cohesión y el ángulo de fricción. Con esos valores yo voy a poder determinar mediante tablas y fórmulas los factores que se reemplacen en las fórmulas de Terzaghi y los demás autores. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que determinar la carga neta por el diagrama del árbol? Para determinar la carga neta por diagrama de árbol, tendríamos que tener los siguientes datos. Tendríamos que tener todas las dimensiones de la fundación: el alto, el ancho de la base, el largo. También tenemos que conocer las dimensiones de las columnas, o de la columna o de las columnas. El nivel de fundación, si existe una carga vertical aplicada, usualmente siempre existe una carga vertical aplicada, ya sea inclinada o vertical, y conociendo los valores de pesos específicos, nivel freático en condiciones finales iniciales, y el peso del suelo de compactación que se encuentra encima de la base de la fundación. Bueno, veamos entonces la determinación de la carga neta según el diagrama de árbol de la carga neta. Este es el diagrama de árbol, donde tenemos que la carga neta es igual a la carga final menos la carga inicial. Desglosando esos dos valores, tenemos que la carga final es igual a la carga final total menos la presión de poros final. Y la carga efectiva inicial es igual a la carga inicial total menos la presión de poros. Desglosando estos valores, tenemos que la carga final es igual a la sumatoria de los esfuerzos verticales sobre un área determinada. La presión de poros final es igual a la altura piezométrica final por el gamma del agua. La carga inicial total es igual a la sumatoria de las alturas de los estratos multiplicado por el gamma del suelo. Y la presión de poros inicial es igual a la altura piezométrica inicial por el gamma del agua. Por el segundo método, tenemos la determinación de la carga neta según la capacidad de apoyo del suelo. Es muy importante recordar esta secuencia de fórmulas porque dependiendo a la condición cómo se apoye mi fundación, sobre qué suelo está apoyado, sea un suelo fino o un suelo granular,
Condición no drenada sería para suelos finos, cohesivos, y la condición drenada sería para suelos granulares. Entonces, si yo trabajo con una condición no drenada, es decir, arcillas, limos, el valor que voy a obtener de la fórmula general de capacidad según el autor, voy a obtener directamente la carga última total, para luego reemplazarla acá, restando la presión de poros final y obtener recién la carga efectiva última. Pero ¿qué pasa si trabajo sobre una arena? ¿Qué quiere decir esto? Que mi fundación está apoyada sobre un suelo granular, arena, grava. Y la fórmula general de los métodos para calcular la capacidad me arrojará un valor efectivo, la carga última efectiva. Entonces, al obtener directamente el valor efectivo, yo lo voy a reemplazar aquí abajo. Ya no necesito determinar la presión de poros final porque yo ya tengo la carga efectiva última. Solo me restaría determinar la carga efectiva inicial para determinar la carga efectiva neta y ahí finalmente dividirlo entre un factor de seguridad, obtener la carga segura neta. Y con esa carga segura neta empezar a trabajar para determinar esfuerzos efectivos, asentamientos, etcétera, etcétera. Algunos de los métodos que se utilizan para la capacidad de apoyo son Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, Bessig, Skepton, donde van a poder encontrar en el canal algunos de los ejemplos sobre estos métodos. Aquí arriba voy a dejar algunos enlaces para que ustedes puedan verlos. Ejemplo 1. Ahora vamos a realizar un ejemplo y nos vamos a enfocar más que todo en la determinación de la carga neta por el método diagrama de árbol, ya que tenemos otros videos en el canal sobre la determinación de la carga neta por el método de capacidad. El enunciado nos dice: determinar la carga neta de la fundación con el perfil estratigráfico que se muestra a continuación y una carga vertical de 220 kN. Entonces, teniendo estos valores, tenemos una carga vertical de 2200 kN. Las dimensiones de mi fundación son base 2 metros, longitud 4 metros. También tenemos las dimensiones de la columna. Es muy importante tener los datos de la columna y de la base de la losa de la fundación. La columna tiene valores de 0,4 por 0,4 y la base de la fundación es de 0,2 metros. Comencemos. A partir de mi diagrama de árbol, es muy importante que se memoricen este tipo de diagrama para poder resolver más fácilmente en los exámenes los ejercicios de carga neta. Primero vamos a enfocarnos en la carga final. La carga final es igual a la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área. Tenemos entonces nuestro perfil estratigráfico. Carga final es la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área. Primero vamos a colocar, como podemos observar acá, tenemos tres términos principales, divididos por el símbolo de la adición, el símbolo de suma. 2200, todo ese término, más todo ese término. ¿Qué quiere decir cada término? 2200, primero vamos a colocar todo lo que es cargas verticales. ¿Ok? 2200 más 24, 24 es el gamma del hormigón armado, el peso específico del hormigón armado, que es 24 kN por metro cúbico. Y este 24 vamos a multiplicar todos los volúmenes que se refieren al hormigón armado. Primero vamos a ver la dimensión de la base, que sería 2 metros, base 2, longitud 4, 2 por 4, multiplicado por la altura 0.2. Y así definimos todo el volumen de esta sección. Más el volumen de la columna, que sería 0.4 por 0.4 por 4.8. 4.8 ¿por qué? 3 más 2, 5. Menos la altura que ya hemos calculado, 0.2, 4.8. Y así terminamos el término de el hormigón armado. Ahora vamos a la parte del suelo de compactación. Es muy importante conocer para la determinación de la carga neta por diagrama de árbol el peso específico del terreno de compactación, del suelo de compactación. En este caso es
18. Gamma de compactación es igual a 18 kilonewtons por metro cúbico. A este 18 voy a multiplicar por los volúmenes, o el volumen que representa el suelo de compactación. En este caso tenemos 2 por 4 por 4.8. ¿Por qué? Porque son 2 metros por 4, base por longitud, por la altura del suelo de compactación, que sería 5 menos 0.2, 4.8, ¿no? La misma altura de la columna. Pero es importante recordar que dentro de este suelo, o dentro de este volumen de compactación, se encuentra una columna de hormigón en el medio, por lo que yo debo restar el volumen de la columna. Y el volumen de la columna es 0,4 por 0,4 por la altura 4.8, ¿no? Por lo que quedaría como un cubo con un hueco al medio, con un espacio al medio. Dividimos entonces entre el área, y el área es base por longitud, el área donde está apoyada toda esta carga. Como resultado tenemos que la carga final es igual a 366.776 kN por metro cuadrado. Continuamos. Reemplazamos entonces el valor de carga final y nos enfocamos ahora a determinar la presión de poros final, que es igual a la altura piezométrica final por el gamma del agua. Entonces, presión de poros final es igual a la altura piezométrica final por el gamma del agua. La altura piezométrica final, presión de poros final, yo debo enfocarme entonces en el nivel freático final. Y el nivel freático se encuentra a la misma altura del nivel de fundación. Entonces, todos estos datos que estamos calculando se calculan simplemente hasta el nivel de fundación. Por lo que no tengo aquí yo altura piezométrica. Entonces, sería altura piezométrica 0 por gamma del agua, en este caso 9.81, sería 0. Reemplazamos el valor, 0 y 0. Realizamos la resta y tenemos que la carga efectiva final es 366.77. Y reemplazamos en el diagrama de árbol. Ahora determinamos la carga inicial. Tenemos nuestro perfil y la carga inicial es el esfuerzo total hasta el nivel de fundación. Entonces, como dice inicial, yo debo enfocarme solamente en la condición inicial de nivel freático. Como mi nivel de agua se encuentra a nivel superficial, yo tengo que tomar en cuenta que todos esos estratos se encuentran saturados. Solamente voy a utilizar 17 y 20 para los pesos específicos. Sería entonces 17 por 2 metros más 20 por 3 metros. Tendríamos entonces que la carga inicial es igual a 94 kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Reemplazamos los valores y ahora calculamos la presión de poros inicial. La presión de poros inicial es igual a la altura piezométrica inicial por el gamma del agua. Tenemos entonces que nuestra condición inicial hasta nivel freático tenemos una altura piezométrica desde el nivel freático hasta la superficie de 5 metros. 5 metros por el gamma del agua de 9.81 nos arroja 49.05 kilopascales. Reemplazamos en el diagrama de árbol y realizamos la resta. 94 menos 49.05 nos arroja 44.95. Reemplazamos este valor acá y finalmente tenemos que la carga neta es igual a 321.826 kilopascales o kilonewton por metro cuadrado también. Haremos un segundo ejemplo. El enunciado nos dice lo siguiente: determina la carga neta de la fundación con el perfil estratigráfico que se muestra a continuación y una carga vertical de 5100 kilonewtons. Es muy similar al ejemplo anterior, pero aquí este símbolo o este número por 3 es muy importante reconocerlo y no olvidarse de esto. ¿Ya? Comencemos. Tenemos aquí nuevamente el diagrama de árbol y vamos a enfocarnos ahora en la carga final. La carga final sumatoria de fuerzas verticales sobre el área y se calcula de la siguiente manera.
5100, pero es una fundación de 3 metros por 14 metros de longitud. 3 metros por 14 metros de longitud. Y en esta fundación tenemos por 3. ¿Qué quiere decir esto? Que vista en planta tendríamos una losa larga y 3 columnas en medio. Si representamos en dibujo, tendríamos que nuestra fundación es 3 metros por 14 metros y como me dice por 3, tendríamos una columna, 2 columnas y 3 columnas, cuyas dimensiones son de 0,4 por 0,4, las 3. Y en cada una de ellas tenemos que en cada una se aplican 5100 kilonewtons. Entonces, en la fórmula tendremos que colocar 3 por 5100, ¿no? En el término de las cargas verticales, 3 veces 5100, porque son 3 columnas. Ya no se olviden de eso. Más 23. En este caso, el gamma del hormigón armado es igual a 23 kilonewtons por metro cúbico. 23 y todo lo que represente el hormigón armado. Primero, vamos a colocar las columnas. ¿Ok? Como eso suma, no importa si hacen primero la base o las columnas. En este caso vamos a hacer primero las columnas. Decimos, una columna es de 0,4 por 0,4 multiplicado por la altura de la columna. La altura de la columna es 2 más 1.5, 3.5, menos 0.2, 3.3. La altura de la columna es 3.3 metros de altura. Y como son 3 columnas, voy a colocar un paréntesis y por 3. Igual aquí las cargas por 3. Ahora más 3 por 14 por 0.2. ¿De dónde viene esto? Base 3, longitud 14 y 0.2 de la altura de la base de la fundación. Y tendríamos el volumen de la base de la zapata. Pero es importante y tengan mucho cuidado en esta zona. Cuidado que coloquen o tengan mucho cuidado en colocar este 3 y colocar un paréntesis en toda esta zona. El 3 solo debe multiplicar al volumen de la columna y no multiplicar o que no afecte al volumen de la base de la fundación, porque si no significa que tendrían el volumen 3 veces la base de la fundación. Y no es así, solo es una base y son 3 columnas. Más 16 por 3. 16 ¿por qué? Es el suelo de compactación. Y todo lo que representa el volumen de compactación. Entonces, primero el volumen grande, ¿no? 3 por 14 por la altura. 3 por 14 por 3.3, que es la altura de la columna y también la altura del suelo de compactación, ¿no? Donde ambas coinciden. Ambas alturas coinciden. Menos, y son 3 columnas. Eso quiere decir que yo tengo que restar 3 veces el volumen de la columna. Sería entonces volumen de la columna 0,4 por 0,4 por 3.3 y esto multiplicado 3 veces. ¿Ya? Es muy importante que tengan mucho cuidado al momento de colocar o insertar los 3, ¿no? Este por 3 o por 5, por cualquier número. Es muy importante que tengan mucho cuidado al momento de colocar en la calculadora y en el cálculo a mano. Finalmente dividimos entonces entre el área, que es 3 por 14, y tenemos que la carga final es 421.95 kN por metro cuadrado. Reemplazamos ese valor acá, y ahora determinamos la presión de poros final. Presión de poros final, que es igual a la altura piezométrica final por el gamma del agua. En esta ocasión tenemos que mi nivel freático en condición final se encuentra 2 metros por encima del nivel de fundación. Tendremos entonces que sería 2 metros por 9.81. Mi presión de poros final es igual a 19.62 kN por metro cuadrado o kilopascal. Reemplazamos ese valor acá, los restamos y los reemplazamos. Ahora determinamos la carga inicial. Ok. La carga inicial
es hasta el nivel de fundación. Mi condición inicial se encuentra acá, de nivel freático. Es muy importante reconocer a cada momento que estoy determinando, que estoy calculando, final o inicial, y determinar u observar dónde se encuentra mi nivel freático en esa condición. En este caso, condición inicial, nivel freático inicial, coincide con el nivel de fundación, por lo tanto, todo lo que está aquí arriba está seco. Sería entonces 17 seco, 17 por 1.5, más, de estos dos valores, el seco 19.5 por 2 metros. Tendríamos entonces que la carga inicial es igual a 64.5 kilopascales. Reemplazamos los valores acá y determinamos la presión de poros inicial. La presión de poros inicial, como mi condición inicial coincide con el nivel de fundación, no tengo yo altura piezométrica, por lo tanto es 0. Mi presión de poros inicial es igual a 0 kilopascales. Reemplazamos, se hace la resta, reemplazamos y finalmente la carga neta, restando esos valores, tenemos que es 337.83 kN por metro cuadrado. Ejemplo 3. Determina la carga neta de la fundación con el perfil estratigráfico que se muestra a continuación. En este caso tenemos una fundación más compleja, donde por un lado tenemos dos diferentes columnas, una de 0,5 por 0,5 y otra de 0,4 por 0,6. Se aplican cargas verticales de 6.500 kN por 2 y 4.800 kN por 3, con los siguientes datos. Mi fundación es de 5 metros por 15. Comenzamos. Tenemos el diagrama del árbol y decimos que la carga final es igual a la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área. Entonces, para determinar la carga final, que es la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, primero nos vamos a enfocar en lo que son las cargas verticales, ¿no? Primero cargas verticales, luego el hormigón y después, por último, el volumen o el peso de compactación. Tenemos entonces 3 veces 4.800 kN. ¿Qué quiere decir esto? Que mi fundación es una fundación larga, más o menos así, donde, si lo vemos desde este lado, nos dice, por 2, tendríamos entonces posiblemente 2 columnas, aquí, y por 3 columnas, aquí. Donde en estas dos columnas, en esta y en esta, se aplican cargas de 6.500 kN. Y en las columnas de la derecha tendríamos cargas verticales, cargas axiales de 4.800 kN. Entonces, para definir todo lo que tenemos que reemplazar en la fórmula de sumatoria de fuerzas verticales sobre el área sería 3 veces por 4.800 más 2 veces por 2 de 6.500. ¿Ok? Aquí ya tenemos entonces las cargas axiales definidas. Más 24 y todo lo que tendríamos que multiplicar para el hormigón armado, los volúmenes de hormigón armado. Primero, 2 por 0,4 por 0,6 por 4.6. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una columna. 0,4 por 0,6 por la altura de la columna. La altura de la columna es 5 menos 0.4, 4.6. ¿No? Tendríamos aquí el volumen de esta columna de acá. Y como son dos columnas, sería por 2, solo para este término. Más 3 veces este volumen de la columna. 3 veces porque son 3 columnas similares. La columna es de 0,5 por 0,5, 0,5 por 0,5 por 4.6, ¿no? La altura de la columna, multiplicado por 3. ¿Ok? Ya tenemos entonces los volúmenes de la columna de la izquierda,
de la derecha y nos faltaría el volumen del hormigón armado de la base de la fundación. Sería entonces más 5 por 15, base por longitud, y por la altura de la losa, la altura de la base, 0.4. Todo esto es el término del hormigón armado. Más, continuamos aquí abajo, sería todo lo que es el volumen de relleno. 17, en mi caso de el gama de compactación, el suelo de compactación, es 17 kilonewtons por metro cúbico. 17 multiplicado por, primero, el volumen mayor, ¿no? Que sería base por longitud por la altura del suelo de compactación. 5 por 15 por 4.6. Menos, debo restar entonces todas las columnas que están hechas de hormigón armado. Aquí solo tengo que tener volúmenes del suelo de compactación. Del volumen total debo restar yo los volúmenes de las columnas y así obtener el resultado. Sería entonces 5 por 15 por 4.6 menos de esta columna 2 veces 0.4 por 0.6 por 4.6, que es la altura de la columna, más resto nuevamente este valor de la columna 3 veces 0.5 por 0.5 por 4.6. Aquí dice más porque yo estoy sumando los valores de las columnas para restarlo al valor principal del volumen del suelo de compactación. Finalmente, reemplazo todo esto en la calculadora y tengo que la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, que es la carga final, es igual a 453.66 kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Reemplazamos aquí, aquí y definimos la presión de poros final. La presión de poros final se encuentra y coincide con el nivel de fundación, por lo tanto es 0. Reemplazamos, reemplazamos y reemplazamos. Definimos entonces la carga inicial con los valores que tenemos, y la carga inicial, teniendo en cuenta que mi condición nivel freático inicial está a los 3 metros por encima del nivel de fundación, tengo que todo lo que está aquí arriba está seco y lo que está aquí abajo está saturado. Sería entonces 18 seco por 2 metros más saturado 21, 21 por 3 metros, igual a carga inicial 99 kN por metro cuadrado. ¿Ok? Luego la presión de poros inicial. La presión de poros inicial, como mi condición inicial está 3 metros por encima del nivel de fundación, tengo que mi altura piezométrica es 3 metros. 9.8 por 3 es igual a 29.4 kilopascales. Reemplazamos los valores, restamos, reemplazamos, y mi carga neta sería igual a 312.661 kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Bueno, muchas gracias por ver el video, denle like, compartan y suscríbanse al canal.